Ok, vamos a comenzar. ¿Alcanzó para todas? ¿Quién? 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 Ok, ¿que sobró una? Se déjala ahí en la mesa por si llega alguien más. Ok, bueno, vamos a comenzar con nuestra clase sobre el crecimiento de la personalidad desde el punto de vista de la Torá del Sod. Y habíamos estudiado, en la clase pasada habíamos estudiado el Yesod Haesh, la Gavá, la soberbia, etc. Y hoy día vamos a introducirnos un poco más en el Yesod HaRuach. Yesod HaRuach es el aire, del cual Nimshach, dice Rabbeinu Chaim Vital, del cual Nimshach, ese jala, proviene Dibur Anikra Sijá Betela. El Dibur que se llama Sijá Betela, o sea, el hablar de cosas vanas, le Dibarim Shein Bahen Tzorech, que son cosas que no tienen necesidad, o sea, que son cosas que no son necesarias. Entonces vamos a tratar de entender por qué, si son cosas no necesarias, por qué la persona habla de eso. ¿Bien? Porque normalmente las personas, todos somos más o menos inteligentes y sabemos que nuestra comunicación es sobre cosas que necesitamos decir, que necesitamos comunicar, pedir, etc. Entonces también es una sheela, ¿cómo es posible que exista sijá betela? La sijá betela es algo que no tiene tzorech, que no tiene necesidad. Entonces, ¿cómo es posible que alguien hable cosas que no necesita? Que hay algo allí que debemos estudiar. O nafshi o gufani, que no es necesario, no a nivel del alma y tampoco a nivel del cuerpo. ¿Bien? O sea, si una persona está con alguna enfermedad, entonces parte del cuerpo y habla sobre eso. Si tiene algún problema nafshi, algún problema espiritual, entonces habla sobre eso, mejor. Pero es un poco extraño que cuando no hay necesidades no espirituales y no materiales, la persona comience, por ejemplo, a divagar sobre la inmortalidad del cangrejo. Que son cosas como un poco raras, ¿no? Si es que llueve o no llueve en Hong Kong, si llueve o no llueve, entonces es un poco raro. ¿Y O sea, política es también ¿bien? basada? Depende si se llama necesidades, ahí vamos a tener que empezar a introducirnos porque puede ser que para una persona que esté obsesionada en Hong Kong, le es muy importante si llueve o no llueve en Hong Kong, para él es importante. O si es una persona que ama a los cangrejos, entonces se pasa la vida pensando y no duerme pensando si son inmortales o no. Pero en líneas generales, una persona raquil no suele comenzar a hablar sobre cosas que no necesita. Y si lo hace, entonces que hay algo ahí que hay que averiguar. Betoldotav, lo que se deduce de esto, de este yesod, de este elemento, behem, son, por ejemplo, las consecuencias de este dibur, de un dibur negativo. ¿Cuáles son? Son la Hanifá. Después vamos a dejar el papel que les dije. Uno es la Hanifá. ¿Qué es la Hanifá? La Hanifá es la adulación. ¿Bien? La adulación en hebreo se dice Hanifá. Hanifá es adular a alguien. ¿Saben lo que eso significa, Najón? Ser lisonjero, o sea, de alabar a una persona porque necesitamos obtener de él algo. Entonces solemos adularlo, decir de él cosas que no son correctas o que no son verdad, pero para que de alguna manera se acerque, ¿no? O que me beneficie de alguna forma. Shkarim, obviamente que de todo esto proviene también el sheker, o sea, la mentira. El ashomagá, que es hablar mal de alguien, de cosas malas que una persona hace, se llama la ashomagá. Ulegalot shebachav labriot beleitgadel bifneichem. O, dice también el Rab, mostrar o decir delante de las personas las grandes cualidades que cada uno tiene para que todas las personas se sorprendan y lo admiren. Eso también es parte de la sijá betela. Entonces, vamos a tratar de entender lo que esto significa a partir de la forma en que nosotros nos comunicamos. Yo les pasé a ustedes un papel
donde están los elementos de la comunicación humana, como nosotros nos comunicamos. Hay un emisor es la persona que habla, que dice algo. ¿Bien? Vamos a tomar cualquier ejemplo, en cualquier situación, por ejemplo, esta en la que estamos ahora. El emisor soy yo. Yo estoy diciendo algo. ¿Bien? Entonces yo soy el emisor y el receptor son ustedes. ¿Mejor? Hay un código a través del cual yo comunico un mensaje. Ese código, en el caso en el que estamos ahora, se llama el idioma castellano o español, como quieran ustedes denominarlo. Ese es el código en el que nosotros nos movemos. Hay un código que se llama español, como dicen en España, pero ustedes saben que en Latinoamérica le llamamos castellano, ¿no? Y seguramente deben saber por qué. No por Castilla, también por Castilla, pero es porque durante el periodo de la independencia, en 1810, 20, 30, los independentistas quisieron separarse de España. Entonces no quisieron que el idioma que ellos hablaran se lo llamara español, sino castellano, porque en España a ese idioma lo llaman español. Entonces de esa manera se marcaba una diferencia y esa es la forma en que quedó hasta el día de hoy. ¿Okay? Ese es el código, es nuestro código. ¿Okay? Ya voy a explicar un poco más. Hay un mensaje que es Torah. Las clases de Torah que estoy dando, ese es el mensaje. El canal a través del cual ese mensaje se está transmitiendo, en este caso se llama una clase frontal. Clase frontal. ¿Qué quiere decir? Yo me pongo acá y yo hablo y ustedes escuchan. Eso se llama clase frontal. ¿Okay? No es el único canal. Por ejemplo, las personas que van a escuchar después esto en una grabación por internet, el canal de ellos va a ser internet. ¿No? O hay muchas otras formas también de poder canalizar. En vez de hacer clases frontales, podríamos hacer trabajo de grupo, poner a dos personas con un Homer, con algo a trabajar y yo superviso. Eso también es una forma de canalizar. Pero hemos escogido este canal, la clase frontal, y tenemos un contexto. El contexto es lo que abarca, lo que junta, lo que rodea toda nuestra comunicación. Y ese contexto, en nuestro caso, es una sinagoga, el lugar en el que estamos. ¿No? Es un Bet Knesset. Para que una comunicación sea cada vez mejor, o sea, que no caiga en la sijá betelá de lo que está hablando el Rab, y por lo tanto no caiga en janifá, en adular, en mentir, en la shomará, en autoalabarse, etc. Cada uno de los conceptos que estudiamos acá tienen que irse depurando. Yo no puedo depurar uno, o sea, tratar de corregir uno de los conceptos y no ocuparme de los otros, porque entonces la comunicación va a fallar. Cada uno de ellos tiene que elevarse. El emisor, o sea, la persona que transmite algo, tiene que educarse en transmitir. De la misma manera que el receptor tiene que educarse en recibir. ¿Bien? Ambas cosas son muy complejas y muy complicadas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando una persona transmite, normalmente dice algo y eso pasó al receptor, ¿no? Entonces, no siempre tenemos la posibilidad de poder constantemente estar revisando la forma de la emisión. No siempre es posible. Otra cosa que también tienen que saber que de la misma manera que el ser humano es imperfecto, la comunicación es imperfecta. Eso quiere decir que este plan que tenemos acá no es 100% perfecto. ¿Okay? O sea, si es que ustedes piensan que después de haber escuchado muchas clases de Musar o muchas clases de la Shomará, etc., no van a hablar la Shomará, les tengo que decir que eso no va a ocurrir. ¿Van a seguir hablando la Shomará? Vamos a seguir mintiendo, vamos a seguir adulando y vamos a seguir. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Entonces tratamos de que el sistema avance, pero no hay que pensar que el sistema nos va a hacer perfectos. ¿Okay? Eso va a ir avanzando, cuanto más la persona avance, obviamente va a ser un poco mejor,
pero eso no quiere decir que nuestra emisión va a ser perfecta o la recepción va a ser perfecta. ¿Okay? Voy a centrarme primero en el emisor y en el receptor, o sea, la persona que habla, la persona que dice, que puede ser otra circunstancia también, puede ser el esposo con la esposa, puede ser el padre con el hijo, puede ser un amigo con un amigo, una amiga con una amiga, puede ser un grupo, puede ser una clase como la que estamos, pero eso se da en todo. Lo mismo esto que yo les dije en una clase se da en todas. ¿Okay? La emisión tiene que tener dos características que es importantísima, que estén en la forma en que nosotros hablamos con los demás. Uno, que sea algo que la persona domine. O sea, que la persona domine lo que está diciendo o sepa de lo que habla. ¿Okay? Cualquiera que sea el tema, cualquiera, no me llame. ¿Okay? Si una persona quiere aprender cómo se hacen, no sé, dulces marrocanos, por ejemplo, ¿okay? Entonces que sepa de lo que está hablando, que sepa de qué se trata, ¿okay? Para que la emisión tenga validez. Porque si no, si yo vengo acá y les empiezo a hablar, por ejemplo, de filosofía china, y no tengo idea de filosofía china, entonces la emisión es falsa. ¿Me comprenden? Lo mismo pasa cuando yo quiero decir algo de alguien a alguien y por algún motivo tengo un problema con una persona y quiero tratar de que ese problema se solucione. La emisión tiene que ser verdadera, que yo sepa de qué estoy hablando. No que yo pienso que sé, sino que yo sé. Si no sé, entonces mejor no emitir, porque la emisión no va a ser verdadera, la emisión va a ser falsa. ¿Bien? En cualquier circunstancia puede ser así, no solamente con enseñar algo. Muchas veces ocurre que hay personas que enseñan en diferentes lugares. En Israel es un poco más común que en Juzlares. En Juzlares me imagino que estas cosas no ocurren, pero puede ser que también ocurran. Pero aquí ocurre mucho que cuando alguien hay algún Talmud Torah o hay algún lugar donde se está enseñando Torah, entonces suelen introducir allí a personas a trabajar con niños que no conocen mucho del Miksoa, no saben mucho de la profesión esa y no tienen idea que el niño mitpateach, que el niño se desarrolla, que hay una cosa que se llama el desarrollo del niño. Y una persona que no conoce a Piaget, que es el que maneja todo ese sistema, es una persona, según lo que yo pienso, puede ser que alguien quiera discutirme, puede ser, es una persona que tiene prohibido enseñarle a un niño. Si no conoce a Piaget como conoce a su dedo meñique, entonces no puede enseñar a niños, es imposible. ¿Okay? Entonces ocurre que para que la emisión sea verídica, tengo que saber de qué estoy hablando, tengo que saberlo, tengo que entenderlo, porque si no, estoy siendo un tarado, ¿no? O sea, no, es un absurdo. ¿Okay? Y eso puede ocurrir con todo, no solamente con enseñar. También cuando yo quiero hablar de alguien y decirle tal persona me hizo algo, y yo soy el emisor ante un receptor, si yo estoy transmitiendo algo que es lo que yo pienso que él me hizo, que es lo que yo pienso que él dijo, que es lo que yo pienso que él piensa, si yo no lo sé realmente, hay que tratar de mejor no emitir, porque la emisión no va a ser verdadera, va a ser falsa. Segundo, la emisión tiene que ser no solamente verdadera, sino que también tiene que ser honesta. Son dos cosas distintas. Una cosa es la verdad y otra cosa es la honestidad. ¿Qué significa verdad? Que yo sepa lo que estoy diciendo, ¿no? Y la honestidad es que estoy haciéndolo, estoy transmitiendo esto, porque realmente es algo que me importa. Y en eso radica mucho del ser honesto. Cuando es algo que realmente nos importa, somos honestos en este punto, deberíamos serlo. ¿Eh? Si yo estoy al cuidado de mis nietos, si yo estoy haciendo que crezcan mis hijos, o que yo estoy educando a mis hijos, etc., si realmente me importa, entonces voy a ser honesto en la emisión de lo que estoy diciendo de ellos. ¿Qué significa esto? Que no voy a comenzar a poner la basura debajo de la alfombra. ¿Eh? Sino que ¿qué hay que hacer con la basura? Hay que barrerla, no ponerla debajo de la alfombra hasta que de repente la alfombra parezca una montaña, ¿no?
parezca una montaña así de tanta basura que hay debajo de la alfombra. ¿Bien? Entonces, esas dos cosas son importantes. ¿Bien? Que sea una emisión que sea verdadera, que sepa de lo que yo estoy hablando, y segundo, que sea honesta. En el caso de la educación de los hijos, o en el caso de los problemas matrimoniales o conyugales, es importante que esto esté muy claro, porque cuando llega de pronto, shalom, shalom, cuando llega de pronto alguien a buscar ayuda conyugal, a buscar ayuda en educación de hijos, etc., entonces muchas veces la persona viene no realmente con ideas claras. Sabe que lo está pasando mal en su casa, pero no tiene completamente claro el por qué. No sabe realmente qué es lo que ocurre. Siente que está mal, que hay algo que está mal. Y puede ser que vio A, B, C o D, y eso le hace sentir que está mal, o él o ella. Lo mismo con los hijos, pero no sabemos realmente qué es lo que ocurre. Entonces, lo primero que la persona tiene que saber para emitir es que sea verdad lo que está emitiendo, y que sea honesto en poder ubicar y poner exactamente las cosas en donde están. Esto es muy difícil porque no estamos tan acostumbrados a trabajar muchas veces con la verdad, especialmente de aquellos que nos rodean. Y preferimos tapar, ocultar, ¿no? Pero no es bueno. No es bueno, no somos perfectos, ya les dije, por lo tanto, no esperen tampoco de que aquí a mañana, si un hijo rompió con una pelota el vidrio de la casa de un vecino, yo vaya a ir donde el vecino a decirle, bueno, mi hijo fue el que lo rompió, te lo pago. Ok, puede ser que no pase nunca, que la gente lo deje ahí y no se meta. Cosas de niño, ¿no? Cosas de niños. ¿Qué significa cosas de niño? Poner la basura debajo de la alfombra. ¿Sí? Hay, obviamente, que tratar de leitiajes a eso de la forma que hay que hacerlo. Si yo no sé, pregunto, pero no taparlo, no decir, no, eso no existe. Existe, hay aquí un problema, vamos a tratar de ver cómo solucionarlo. Eso es una emisión que sea verdadera y que sea honesta. Receptor. ¿Qué es un receptor que sea correcto? Es un receptor que sea receptor. No, lo que pasa es que el ejemplo que di es un ejemplo bastante interesante, pero el receptor tiene que recibir. Entonces, muchas veces una persona ya tiene ideas preconcebidas de muchas cosas. Entonces, escucha a alguien que le comunica algo, entonces va a decir, ¿qué sabe él lo que yo pasé? ¿Qué sabe él de mi esfuerzo? ¿Qué sabe él lo que yo hice? ¿Qué sabe él cómo yo llegué a Israel y tuve que lidiar con el Ministerio del Interior, con la ley, con esto, con lo otro, con esto? ¿Qué sabe él de todo eso? Eso quiere decir que no eres receptor. Puede ser que realmente no sepa, pero ahora te está comunicando algo. Entonces hay que transformarse, en hebreo se dice un bet kibul, en un receptor. O sea, recibir. Y para eso muchas veces quiere decir sacarte a ti para poder recibir lo que que se te está transmitiendo, ¿no? Y eso también es muy importante porque muchas veces uno está satum. Y cuando una persona está satum, cerrado, no recibe. Simplemente escucha un ruido, un zumbido, ¿no? Pero nada más. Otra vez, no somos perfectos, y esto quiere decir que muchas veces que escuchen una emisión, puede ser que ustedes no están en ese momento en la capacidad de ser receptores. ¿Por qué? Porque la persona es muy joven, o porque es muy viejo, o porque es hombre, o porque es mujer, o porque es un rab, o porque es una rabanit, o porque no es rab, o porque no es rabanit, etcétera, 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 etcétera. Las excusas pueden ser muchísimas, estas cosas que se ponen. Cuando es una clase es más fácil, porque si son cosas que nosotros no sabemos, entonces las recibimos. ¿Qué? En un Rashi está escrito así, yo no conozco el Rashi, entonces yo lo recibo. ¿Okay? Pero acá estamos hablando en todo tipo de círculos de comunicación. ¿Me siguen? Acá. Hay un código, en este caso es el español, y esto sí, es que es algo un poquitito más técnico, y por lo tanto, cuando es técnico es más fácil de poder corregir. ¿Bien? Que las palabras sean claras y que los conceptos sean claros. ¿Qué quiere decir eso? Que el código con el que nos vamos a mover
sea un código que nos una a ambos. ¿Me comprenden? Eso quiere decir no dobles sentidos, no alusiones a, no palabras que se dice de una manera y significan otra, no indirectas, obviamente, sino que tienen que ser directas. Tienen que ser directas. Ustedes saben que la Torá dice una cosa muy interesante, dice que no se puede altisne etajija bilbabeja, no odies a tu hermano en tu corazón. O sea, no hay que odiar al hermano en el corazón. ¿Qué significa eso? Los sabios estudian que en el corazón no, pero en la boca sí. Puedes ir y decirle te odio. Así, tal cual, te odio. ¿Sí? Para no odiarlo en el corazón, díselo, te odio. Yo les voy a preguntar por qué. Van a empezar a hablar y eso puede llevar a algún tipo de arreglo. ¿Bien? Por lo tanto, no pueden haber indirectas, y no pueden haber sarcasmos ni ironías. El código tiene que ser limpio, total y absolutamente limpio. Otra vez, no somos ángeles y por lo tanto nosotros hablamos constantemente con todo tipo de ironías también. Todos las ocupamos. Pero hay que tratar de, cuando es algo importante, eso dejarlo de lado y decir realmente lo que quiero decir. Mira, esto es lo que a mí me ocurre, esto es lo que me pasa, esto es. ¿Bien? Estas son las palabras exactas. Y no hay doble sentido, si no hay ironía, si no hay palabras... no, esto es. Que ambos sepan de qué se trata. ¿Okay? Después, bueno, está el mensaje. El mensaje obviamente va a depender de las personas que van a estar comunicándose. En el caso nuestro acá es una clase de Torá, ese es el mensaje, ¿no? En el caso de que hayan problemas conyugales, el mensaje va a ser el problema del que se está tratando, lo que la esposa le quiere decir a él o lo que él le quiere decir a la esposa. El mensaje también tiene que ser corregido. O sea, hay que pensar en el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que yo quiero entregar? ¿Cuál es? Y tratar de que ese mensaje sea lo más exacto posible. Lo más exacto posible. Ustedes saben que, otra vez, no estamos en esos niveles, pero es interesante el por qué se dio así. Ustedes saben que existe una palabra en castellano que es agua, ¿no? Y existe una palabra en castellano que es oro y otra que es cobre, ¿no? Sin embargo, hay un lenguaje científico para esas tres palabras y otras más, ¿no? Y el agua se llama H2O, ¿no? ¿Qué es más exacto, agua o H2O? H2O para el mundial. O sea, H2O es lo más exacto, porque eso es lo que es realmente. Usted está diciendo lo que es. Que eso es un átomo de hidrógeno y dos de oxígeno, afúgeno, no me acuerdo, dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Ok, eso es eso, punto. Y ahí usted no puede confundirse. Pero agua puede ser muchas cosas. Agua, pueden ser muchas cosas, que las que vamos a estudiar también más adelante. Lo mismo con el cobre, lo mismo con casi todo. Hay un lenguaje que es exacto. Nosotros no lo utilizamos. Utilizamos un lenguaje que es ambiguo. Y cuando decimos, oh, tú eres oro, a una persona, o no sé, digamos una forma bonita de hablar de alguien, tú eres oro. Pero eso no quiere decir que en la constitución física de esa persona haya, probablemente sí, pero no tomé un ADN para ver si hay oro en la constitución física, o puede ser que sí lo tengan los dientes, ¿no? Pero más que eso no sé. ¿Okay? Entonces, que sea lo más exacto posible en la medida de nuestras posibilidades. No hay que tratar tampoco de llegar a extremos, porque ya les dije, no somos ángeles, entonces no es perfecto, pero al menos que sea lo mejor posible. Y para eso hay que pensar. Por lo tanto, una de las cosas importantes del lenguaje, de la comunicación, es que la persona tiene que pensar antes de hablar. Si no tiene de qué hablar, normalmente se habla del clima, ¿no? Pero si no hay de qué hablar, y ya el clima es algo que es punto, entonces mejor no decir nada. No va a pasar absolutamente nada si alguien no habla. No pasa nada, y generalmente no pasa nada. Entonces, que el mensaje sea lo más depurado posible, lo más exacto posible. Y hay un canal. El canal que estamos canalizando esto, por ejemplo, es la clase frontal en este caso. Puede ser internet, puede ser una grabación, puede ser
muchas cosas distintas que pueden darse como canales. También hay que tratar que los canales sean los apropiados y no tratar de ir a escuchar, no sé, una clase de Torá en un canal de YouTube que, no sé, se dedique también a otro tipo de cosas un poco extrañas, ¿no? Y debido a que sí aparece una clase de vez en cuando, hay que tratar de ubicar los canales que sean los apropiados. Eso, Bemet, es importante. ¿Okay? Y por último, en la hoja que les pasé está el contexto, que simplemente, probablemente el contexto sea una de las cosas más importantes de nuestra comunicación. El contexto en este caso es la sinagoga en la que nosotros estamos. ¿Okay? El contexto es lo más importante de nuestra comunicación. ¿Por qué? Porque yo puedo corregir todo, puedo tratar de emitir con verdad, la otra persona está dispuesta a recibir, hay un código depurado, que se han escogido palabras, es un mensaje que es un mensaje elevado, hay un canal frontal, estamos hablando uno con otro, pero el contexto cuando es, no sé, un bar en Ben Yehuda, o un bar en Tel Baruch, ahí en Tel Aviv, entonces el contexto me lo destruyó todo. O sea, ya podemos empezar tratando de avanzar, pero el contexto me lo puede destruir todo. Es como ir a hablar sobre un problema conyugal, qué sé yo, no sé, en momentos que hay un partido entre Boca y River, ahí en la Bombonera, no hace, o sea, por más que todo lo que hicimos acá hemos tratado de llevarlo a un nivel. La Bombonera es un estadio donde suelen que no, entonces ahí se dan los clásicos de fútbol con las barras bravas y todo este tipo de cosas que por supuesto es imposible escucharse uno a otro, ahí es simplemente un griterío nada más. El contexto te lo destrozó, se acabó. Si el contexto está mal, todo lo que tú puedas hacer se puede derrumbar. Por lo tanto, es muy importante también escoger el contexto. Para eso hay que ser jajam, ser un poquitito más, tener un poquitito más de segel en la medida de nuestras posibilidades y buscar los contextos que sean los apropiados. ¿Me comprenden? Yo quiero trabajar con mis hijos, hacer algo para comunicarme con ellos, entonces yo pienso, bueno, las comidas de Shabbat, por ejemplo, pueden ser el contexto apropiado, pero si invito a la tía de Beersheba, con los primos que vienen de Ashdod y los sobrinos que vienen de Ashkelon, a mi casa en, no sé, en donde sea acá en Jerusalén, otra vez, puede ser que lo vamos a pasar muy bien, pero el contexto no se dio para poder tratar un problema específico. Por eso que aconsejan, esto no es una clase, digamos, también es importante, pero digamos, siempre aconsejan que cuando una pareja, por lo menos el primer año, los primeros años en que todavía no hay hijos, que por lo menos una seudá estén sin invitados. Y al menos una seudá no haya invitados. O sea, las otras dos o la otra noche a la mañana pueden invitar amigos, qué sé yo, pasarlo muy bien, pero que al menos una no hayan invitados. Que esté él y ella, para que se produzca el contexto en el cual se van dando todas las emisiones y las recepciones con los códigos y los mensajes y los canales que se necesitan. ¿Bien? Y eso va creando historia, porque un buen contexto crea historia. Bezrat Hashem, cuando pasen los años, van a recordar las clases en este Bet HaKnesset, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lámparas, y eso crea historia. Crea algo dentro que va transformando a la persona en de quedar con buenos recuerdos. Entonces el contexto es muy importante. Si eso lo logramos hacer, entonces estamos avanzando. Obviamente, ya les dije, no somos perfectos y tratamos de hacerlo, pero no siempre podemos ir hasta donde queremos ir. Pero al menos que sepamos cuáles son las cosas que tenemos que tratar de corregir.
Ahora, este es el marco mínimo de la comunicación humana, según como ya se ha estudiado y se conoce, etc. Cuando estas cosas no están bien, o alguna de ellas no están bien, se producen lo que Rabenu Haim Vital dice, que hay hanifá, que hay adulación, que hay mentiras, que hay la shomará, que hay hablar demasiado de uno mismo. Todo eso se produce cuando la comunicación tiene algún defecto. ¿Cómo cuál? Voy a tocar el tema, ustedes me imagino que deben saber lo que es la shomará. Que en la shomará es hablar mal de otras personas. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué se produce? ¿Qué falló? ¿Qué falló acá? Que hay la shomará. ¿Qué es lo que falla? ¿Okay? Entonces falló el código, falló el mensaje, el contexto no fue el apropiado. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasó? ¿No es posible prender el aire, cerrar las ventanas? ¿Quién? No, pero ¿hay aire acondicionado o prefieren el aire? Prefieren el viento. Porque hay ruido de afuera, entonces. Ah, no se sabe. Ah, entonces Beseder, no hagamos. Ahí yo sé que hay esa llave. ¿Quién? Si se da, se da. Si no. Porque hay ruido afuera, creo que tienen un acto o algo. Parece que tienen alguna cosa, ¿no? ¿Quién? Top. Entonces me quiero centrar en un punto que es, sí, ahí comenzó a sonar algo, ¿no? Ah, okay. Ok, hay aire frío, ¿no? Ok, se ve ceder. Si no, ahora volvemos a abrir las ventanas, no hay problema. Entonces, uno de los puntos complejos es el tema de la shomará. ¿Bien? ¿Qué falló? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó en este proceso? ¿Qué es lo que falló? ¿Qué es lo que no está bien? ¿Bien? Entonces, en el tema de la shomará, el punto central está en el emisor. O sea, la persona que emite tiene un problema él consigo mismo. No lo tiene con el receptor, ni lo tiene con el mensaje. El mensaje es la persona de la que yo quiero hablar. El receptor es con el que yo estoy hablando. El problema no está en ellos, sino que está en él mismo. Cuando viene y dice, mira, cuídate de tal persona, porque esta persona, cuando tú le cuentas algo, después va y lo dice y lo escribe en el Face o lo escribe allá y todo el mundo sabe cuáles son tus problemas. ¿Okay? Eso, hay un mensaje que está mal. El receptor puede, ustedes saben, desde el punto de vista de la Torah también y el Hatí, el receptor puede cortar la recepción y decir yo no recibo. Yo no recibo ni lo mecabel, que si yo no recibo, eso quiere decir que hasta ahí llegó. Tú me contaste, pero llegó hasta ahí, punto. O sea, él tiene esa posibilidad, puede parar. El receptor tiene esa capacidad. Pero el problema no es él, el problema no es el receptor ni tampoco el mensaje, sino el problema está en el emisor. El emisor, el que habla, tiene un problema. ¿Y cuál es el problema que él tiene? El emisor tiene un problema que lo vamos a denominar, en algunas personas se los dije, no sé si lo hemos visto ya, una visión equivocada de él. Tiene una imaginación de él. Se los voy a mostrar con un ejemplo. Todos conocen, probablemente todos deben haber visto o conocido una famosa película de Disney que se llamó Blancanieves. ¿No? Entonces hay una escena en la película donde llega la madrastra, ¿no? ¿Sí? Llega delante de un espejo, que ese espejo tiene todos los signos del zodiaco. ¿Sí? Se para delante y dice mirror, mirror on the wall. ¿Sí? Si no es en inglés, no sirve. Mirror, mirror on the wall. Who's the fairest of them all? ¿Entendieron? Who's the fairest of them all? ¿Quién? Fairest. Fair, dice fairest. ¿Quién?
Debe ser en inglés de la época, pero así dice el texto. ¿Quién es the fairest of them all? Entonces aparece ahí una cosa ahí que habla, que es Nahor. Entonces nosotros podemos hacer un ejercicio así. Se paran delante del espejo y dicen, Mirror, mirror on the wall, who is the tzadeket of them all? ¿Quién es la más tzadeket de todos ellos? ¿Y qué va a aparecer en el espejo? La misma persona. Entonces también pueden preguntar, who's the mejor madre of them all? El más inteligente o inteligente of them all? La mejor hija of them all, la mejor que cocina of them all, lo que quieran. ¿Y quién va a aparecer? Uno mismo. Mejor. Entonces imagínense, hemos creado un objeto que ratifique nuestras imaginaciones de nosotros mismos. Hay un objeto que ratifica lo que yo me imagino de mí. Estamos hablando a nivel un poco más profundo, ¿ok? Y ese es el problema con el Lashon Hara. La persona tiene una imagen equivocada de sí misma porque cuando se ve en el espejo ve esas supuestas cualidades, ¿no? Entonces, obvio, el mirror, mirror on the wall, lo único que hace es mostrarle lo que es. Sin embargo, está errado, está equivocado. No es eso realmente, es una pura imaginación. Porque ¿qué pasa si de pronto toman el espejo y lo rompen? ¿Qué va a quedar? Nada, va a quedar añicos, no va a quedar nada. Entonces eso que yo estaba viendo ahí, la tzadeket, el tzadik, el inteligente, la mejor madre, el mejor padre, la mejor hija, la mejor abuela, ¿en qué queda todo? En puros añicos, en pedacitos partidos. ¿No? Esto es lo que ocurre cuando una persona habla Lashon Hara, tiene imágenes erradas de sí mismo, él es el que está mal. ¿Y cómo quiere sacarse eso? Tratando de que otras personas o mirando los defectos de otros. Porque de esa manera, y no solamente observándolo, sino comunicándolo, tiene que emitirlo, tiene que decirlo. ¿Sí? Porque eso le causa a él la posibilidad de poder nuevamente ir delante del mirror, mirror on the wall. O sea, de ir otra vez a mirarse. El hecho de sentir de que esa es la que habla así, de que ese es el que se comporta de esta manera, ese que cobra de más, ese no lo tomes porque ese te engaña. Entonces yo estoy allí, perfecto. Eso es un problema del emisor. Y ese problema es muy grave, lamentablemente nos pasa a todos, cada uno con sus propias cosas, ¿no? Nos pasa a todos, pero hay que tratar de cambiarlo, hay que tratar de mejorarlo. ¿Cómo se cambia, cómo se mejora? Bueno, podemos irnos de Disney a otra película, pero ¿cómo se mejora algo así? ¿No mirarnos más en el espejo? ¿Bien? ¿Cómo? Lo que pasa es que uno no se da cuenta. Como tú misma te ves ahí, entonces no, imposible darse cuenta que realmente estoy viendo una pura imaginación. ¿Okay? Entonces, lo que la persona tiene que saber, por lo menos tener el conocimiento de que algo así ocurre, aunque uno no se identifique con eso. ¿Entiendes? Porque alguien te puede decir, sí, tú estás mirando una imagen errada de ti, pero no lo recibes. Ya te dije, si no hay un receptor, no lo recibiste, punto. No quisiste aceptar que tal vez no es realmente así o no es totalmente así. Entonces, ¿qué hay que tratar de hacer? Al menos saber que puede darse algo así. Eso es una cosa. Obviamente que desde el punto de vista de la halajá, uno estudia las leyes de la Lashon Hara y sabe que no debe decir y que no debe hablar, de que no debe decir de las personas. Son cosas que uno conoce, pero eso no soluciona el problema en forma total. El hecho de que yo sepa que algo está prohibido no quiere decir que yo no lo desee, que yo no esté en eso, que yo no vaya, como lo vamos a ver ahora en el Yesod HaMaim. Cuando vayamos al Yesod HaMaim vamos a ver las pasiones y este tipo de cosas. Entonces, lo que hay que tratar de corregir es al menos el saber que es posible que yo no esté bien. Y por lo menos si eso lo sabemos, entonces podemos tratar de avanzar en algo. Después uno reconoce que tiene defectos, si uno sabe que lo que está diciendo de las demás personas o lo que está mirando de las personas es simplemente porque piensa que el medio vaso vacío es lo que hay que mirar,
para pensar que el vaso completamente vacío mío por lo menos tiene unas par de gotas. Entonces, bueno, pero por lo menos que lo sé. Y de ahí en adelante tratar de ir avanzando. Para todos tendría que ser así, ¿no? Y esto ocurre mucho, especialmente cuando las personas, y hay que tener mucho cuidado con todo esto, cuando las personas tienen una aufá, tienen una expresión externa que muestra de alguna manera algún tipo de elevación con respecto a los demás. Yo acabo de venir ahora, les cuento una cosa muy curiosa, estaba caminando hacia acá y venía por esa calle donde están haciendo reparaciones, bueno, que hacen reparación en todas las calles, entonces no me llanequen, y de pronto oigo gritos, Makot, 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 Makot. O sea, ustedes saben que cuando los muchachos escuchan Makot, 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 todos se van a ver a quién pueden golpear ellos también, ¿no? Golpes. Aquí cuando dicen Makot, quiere decir que todos los chicos de 15, 16, 17 van todos a ver cómo participar en los Makot. ¿Okay? ¿Qué? No como que se pelea, se pelea. Entonces había un muchacho que estaba con el casco que iba en una bicicleta, que le estaba dando de puñetazos a otro muchacho que estaba vestido entero como jaredí, con traje y sombrero. Y el otro muchacho también era de tipo, estaba con tzitziot y qué sé yo. Y la verdad que no entiendo qué fue lo que pasó, da lo mismo. ¿Okay? Pero muchas veces uno puede decir, bueno, cosas de muchacho. ¿Qué significa cosas de muchachos? No vas a dejar que se maten porque son muchachos, ¿no? Pero bueno, hasta que ya llegó como dicen en hebreo, el mebugar ajaraí, el adulto responsable, salió por alguien de Chabad que estaba por ahí, los empezó a calmar, qué sé yo, y el chico que estaba en la bicicleta se fue, y los otros que quedaron allá empezaron a aplaudir que el otro se había ido para que de que ellos habían ganado. El chico, por supuesto, se enojó, el de la bicicleta, les hizo un gesto un poco no muy recatado y se fue. Entonces, ¿a qué me refiero? Que cuando uno se viste externamente, traje, barba, kipá, etc., entonces la persona piensa que ya es suficiente, que eso es. Se pusiste que subir rosh, te pusiste falda, etc. Ya está todo bien, ya está bien, está todo perfecto, ya no hay yetzer hara, por eso ya se fue. Pero no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Uno dice, bueno, voy a poner al chico a estudiar en un Talmud Torah, y a la muchacha en un Bet Yaakov, y se viste como se visten allá, y eso ya está, eso es suficiente. Pero eso hoy día incluso es menos no sé cuánto. O sea, falta mucho todavía para construir una personalidad. Se requiere tiempo. Y no depende simplemente de las cosas externas, cualquiera que sean las cosas externas. Depende de muchísimas cosas, la casa, a veces la casa está todo bien, pero no falta el amigo y el contexto. Eso que ustedes llaman influencia es el contexto. Empezaron a hablar de cosas muy interesantes, sí, pero estaban justo en Ben Yehuda, en el Mahané Yehuda a las 7:30 de la tarde, 8, cuando aparecen los bares y todo este tipo de cosas, y el contexto te lo destruye por completo. Entonces hay que entender esas cosas y darse cuenta que no solamente lo externo es necesario, porque muchas personas se apoyan en lo externo, pero no es todo eso, sino que tiene que avanzar un poco más. ¿Bien? Entonces, esto es la característica de la comunicación y tratar de irla mejorando. ¿Cómo uno mejora? Primero, sabiendo que es posible que las emisiones mías sean muy malas. Eso es lo primero que hay que saber. Y recibir con humildad que tal vez no estoy expresándome como correspondía, no estoy hablando con mi esposa como corresponde, o con el marido, o con los hijos, y que no por cualquier cosa mala que los hijos hagan tengo que tratarlos de palabras que uno dice cuando está muy nervioso porque te rompieron muchos esquemas, entonces salen muchas cosas que a veces salen, pero si es que esto ocurre también hay que saber disculparse con todos, incluso con los hijos. O sea, si uno le dijo algo de una manera no correcta a alguno de sus hijos y después se da cuenta que realmente fue un error, también uno se puede disculpar. El hecho de que tú eres el progenitor biológico, eso no va a cambiar jamás.
Es imposible que yo conozca, no se puede cambiar eso. No hay forma de que eso se cambie. Él es el padre y es la madre, eso no va a dejar de existir. Y eso tiene unas ciertas prerrogativas que van a seguir existiendo. El hecho de que te equivocaste no quiere decir que no seas el padre. Y a pesar que de repente los dicen, no, tú no eres mi papá, yo no te creo a ti como papá, yo no te creo que mi mamá, hay que hacer todo tipo de cosas. Todas son palabras tiradas al aire porque realmente eso no va a cambiar nunca. Y él lo sabe y también él lo sabe. Pero hay cosas que a veces hay que tratar de decir, no se disculpa, punto, no pasa absolutamente nada. ¿Bien? Las personas pueden volver en chubá y pueden cambiar actitudes y pueden hablar de una manera diferente. Entonces, eso es lo importante con respecto a la comunicación humana. Guarden el papel guárdenlo, porque vamos a ir avanzando en otras cosas más en la medida que vayamos avanzando en las diferentes yesodot. Vamos a seguir ahora con el yesod. Una cosa importante, el yesod ruach del que hablamos, para aquellas que quieran o tengan algún tipo de otros pensamientos con respecto a los yesodot también, el yesod ruach se caracteriza por el color blanco, el gris y el azul. El yesod ruach tiene como relativos los colores blancos, gris y azul, porque cada uno de los yesodot se relaciona con ciertos colores. Entonces hay personas que tienden más, porque nacieron en meses que tienen que ver con diferentes tipos de elementos, les gustan más esos colores, tienen como más tendencia a esos colores, pero se sienten mejores con ellos. Entonces, pasamos ahora al Yesod HaMaim, al agua. El Yesod HaMaim tiene como característica el color verde. El color celeste, el color como del tejelet, que habla la Torá, que habla del tejelet, ese es el color del agua. El color que tiene el agua, ¿no? Ese es el color. Hay aguas que tienen diferentes colores, porque depende también lo que hay ahí dentro, ¿no? Hay aguas que son muy cristalinas, por ejemplo las aguas del Caribe, que son muy transparentes, ¿no? Otras que son más turbias, como el Mediterráneo, que no se ve absolutamente nada. Y, no sé, aunque te pongas lo que te pongas, no ves nada ahí debajo. Desde Gibraltar hasta Turquía no se ve nada. Por eso, porque está sumamente contaminado. Tenemos que pensar que en el Mediterráneo han pasado prácticamente la gran parte de la historia humana. Entonces, es el mar por excelencia, ¿no? Sin embargo, hay otros lugares en el mundo donde las aguas son distintas. Bueno, esos son los colores tenues, los colores así como celestes, son los que tienen que ver con el agua. Dice Rabenu Haim Vital, Mimenu ta'avat ta'anugin. Del agua viene el deseo de los placeres. Porque de las aguas se producen todo tipo de deseos, especialmente de deseos físicos. Betoldotea Stein. Las cosas que salen de ahí son dos. Número uno, Ahemda. O sea, Ahemda es la codicia. Ligzol mamón javero, por ejemplo, robar en todos sus niveles el mamón del otro, el dinero del otro, beishto, su mujer. Bejol asherlo leitanek bahem, todo lo que él tenga porque quiere tener placer de eso, quiere tener placer de los bienes o de la esposa. Y segundo, akiná, la envidia. Kiyekane javero, va a envidiar al otro. Asherlo mamón, que tiene dinero, Rab mucho, Bekayotze, Leitanek Bo y muchas cosas, y empieza a tener algún tipo de envidia por el otro porque el otro tiene esto y esto y esto y esto y esto. Ustedes saben que existe un gran comentarista de la Torá que se llamó Rabbi Abraham Ibn Ezra. ¿Okay? Entonces tienen que saber, en España hubo 6 grandes sabios, 3 contra 3. 3 castellanos de la parte de Castilla, Granada y Castilla, Córdoba, todo ese sector, que fue Rabbi Abraham Ibn Ezra, el que estoy mencionando, Rabbi Yehuda Alevi, el que escribió el Kuzari, y Rabbi Moshe ben Maimón, y Maimónides, que son todos del sector de Castilla, frente a los 3 halcones de Gerona, que son Rabenu Yonah, que era de Gerona, Rabenu Nisin, que era de Gerona, y Rabenu Moshe ben Nachmanides, que ellos eran de Gerona.
los tres contra tres, porque estos discuten con esto en prácticamente todo. No hay tema en el cual no estén discutiendo. Por lo tanto, son en desacuerdo. Los tres de Gerona siempre estuvieron en contra de los tres de Castilla. Siempre. Gerona en Cataluña, sí, obvio. ¿No? Para poder discutir se necesita ser catalán, si no, no hay discusión. Catalán y yehudí, imagínense las dos cosas juntas. ¿Quién? Lo que salió de ahí. ¿Quién? Entonces los catalanes, esto en Gerona, ¿quién? Ahora, me anían porque cuando en nuestros libros aparece mencionado, dice Rabenu Yonah Gerondi, Ge con Gimel, Gerondi, de Gerona, o Rabenu Nisim Gerondi. ¿Quién? Entonces eso que lo escribieron así porque así sonaba. Eso quiere decir que en la época en que ellos vivían, le llamaban a ese lugar Gerona. No como los catalanes dicen hoy día que le llaman Gerona. Si hubiese sido Gerona, estaría escrito de alguna otra forma, con Yud, Gerona, con otra forma. O con Zayn, alguna cosa. No, pero dice Gerona, con Gimel, quiere decir que así lo pronunciaban, ¿no? Entonces, aquí ser los sabios de Gerona, los tres, son Bemet, son Geonim, algo frente a los otros tres, que son Ibn Ezra, Yehuda Levi, ustedes pueden saber quién es, y Maimónides, ¿no? O sea, bueno, discutieron siempre entre ellos. ¿Okay? Y dice Rabbi Abraham Ibn Ezra, él explica por qué la gemda, o sea, la codicia, no es algo normal. Que hay algo en el ser humano extraño que le lleva a codiciar. Y lo explica con una cosa muy, muy interesante de su época. Él dice, es imposible, dice así, es imposible que un labrador, un campesino de la Edad Media, campesino, ¿saben lo que significa eso en la Edad Media? O sea, un tipo que estaba en los animales y estaba él un poquitito más nada más. ¿Qué? Se pueden imaginar. O sea, ese era el nivel en aquella época. Tuviese la codicia, entre comillas, tuviese la imaginación lejana de que pudiera llegar a casarse con la hija del señor feudal. ¿Alguien lo hubiese pensado? Incluso si lo hubieran pensado, es una cosa loca, o sea, nadie hubiera pensado algo así. Es como que usted va caminando por Buenos Aires y dice, me gustaría mucho esa casa, y ve la Casa Rosada, quiero vivir ahí. ¿Alguien lo haría? Puede ser que haya alguien, pero si hay alguien, dice Rabbi Abraham Ibn Ezra, no está bien. Hay algo que no está correcto, hay algo que no está bien. O sea, hay cosas que uno puede decir, bueno, yo quiero un auto, quiero esto, muy bonito el auto del vecino, me gustaría algo como él. Eso sería envidia. Esos son como envidia. Pero codicia es algo más enfermizo. Es algo enfermizo. No, es querer algo que está completamente fuera de tu universo. Completamente fuera de tu universo. Que simplemente no shayach, se dice en hebreo, no corresponde. Había un ejemplo que decían que, por ejemplo, yo quiero eso que ella tiene y es lo único que tiene y voy a pagar un precio bien alto para que ella me lo dé para yo tenerlo. Sería algo así. Podría ser, está en los gulot, porque ¿qué pasó con el tiempo? ¿Por qué? Porque obviamente esto que dijo Rabbi Abraham Ibn Ezra lo dijo en el siglo XI, ¿no? En plena Edad Media. ¿Bien? Entonces alguien una vez habló sobre el Ibn Ezra y dijo, pero ¿qué pasa hoy día? Si tú hoy día prendes la televisión en aquellos tiempos y veías a la princesa ahí, o sea, que hoy día está al alcance de la mano la princesa, lo único que tienes que tener un poco de dinero, pero ya la puedes tener, ¿no? O sea, ahí pueden ustedes imaginarse cosas que pasan en este mundo que jamás hubiéramos pensado que eran pasado en otros mundos. O sea, había una mujer que fue amante de un príncipe en Inglaterra que estaba casado y fue amante de él y después se transformó en la esposa de él y ahora es la reina de Inglaterra. ¿Quién podría haber imaginado una cosa así? Bueno, entre ellos probablemente sí, pero hoy día pasa de todo. Hoy día es todo lo común, eso sería de lo más común. Por eso hoy las envidias y las codicias obviamente las tenemos que ubicar en nuestro mundo.
Compré hoy día, cambiaron los criterios. En la Edad Media, el campesino casarse con la hija del señor que es el dueño del castillo, él sabía que eso es imposible, ¿no? Hoy día, no sé, hay personas que tienen como una especie de pensamiento sobre sí mismos que pueden alcanzar ciertas cosas que los demás no pueden alcanzar y lamentablemente caen en cosas que son terribles, y Akadosh Baruj Hu siempre nos está mostrando, momento a momento, que finalmente el que maneja el mundo es Él. Y no tú con toda tu codicia y con todas tus cosas y con todos tus anhelos de esto, de lo otro, lo vas a terminar haciendo. Finalmente no. Ustedes saben lo que pasó con el Titán, el submarino que fue a mirar al Titanic. ¿Okay? Los 5 personas que bajaron ahí, que pagaron $25,000, creo, cada uno, $150,000 por bajar ahí, en una cosita así chiquitita, que iban todos así como apretados, simplemente para ver el Titanic. Eso es lo que Ibn Ezra hablaba. O sea, hay algo en la mente ahí que no está funcionando, que ya no hay algo raro, porque si un campesino en la Edad Media se le hubiese ocurrido pensar que se iba a casar con la hija del señor feudal, hubiera terminado sin cabeza, por lo mínimo, ¿no? En que, bueno, estos quisieron algo y terminaron como terminaron, ¿no? Y le dijeron al que bajó, al que manejaba el barco, el submarino, le preguntaron antes en una entrevista, que la entrevista está, ustedes la pueden ver y pueden escuchar lo que él dice. Le pregunta al entrevistador, ¿el lugar es seguro? ¿El submarino es seguro? Y él dijo, es invulnerable. Entonces el periodista le dijo, pero eso fue lo mismo que dijeron del Titanic. Y él se rió y dijo, jajaja, sí. Finalmente ellos no deciden, hay otra cosa que decide. Es un síntoma también del mundo moderno, ¿Qué? cuando la gente que tiene excesiva cantidad de dinero piensa que son dioses. No, que pueden hacer lo que quieren. Pero es que ya se demostró, el Titanic ya demostró, antes de tirarlo al mar, el capitán dijo, este barco no lo hunde ni Dios. Primer viaje y se hundió. ¿Qué? A mí me sorprende Bush y toda su gente en los Estados Unidos, el padre, no el segundo, el primero, el padre. Él fue el que creó a Bin Laden. Le dio armas, le dio todo para que combatiera a los soviéticos en Afganistán. Y después se volvió en contra de él. Nahon le tiró dos edificios y casi mata el Pentágono, casi destruye el Pentágono, casi la Casa Blanca, si no hubieran tirado el cuarto, con su hijo ahí. Y eso pasó en la historia. Entonces, podemos preguntar, ¿y por qué Putin no aprendió? Toma ahí a Wagner y Fgeni, que es un grupo de mercenarios, y les da armas, les da esto, ¿y qué hace el tipo? Se vuelve en contra de él también. Porque siempre es así. ¿Qué? Entonces, la gente no es capaz a veces de darse cuenta o de aprender incluso de los errores de otros. No hay memoria, no hay nada, no hay absolutamente nada, todo es como si a mí no me va a pasar. Eso fue lo que dijo el faraón, a este lo mataron de esta manera, a este a mí no me va a matar. Eso fue lo que dijo Tito dijo, bueno, al faraón en el agua, etcétera, etcétera, a mí no. ¿Por qué? Porque no hay confianza que realmente que lo maneja esa Akadosh Baruj Hu. Entonces, ¿y esto se debe a qué? A la necesidad de placer. Hay personas que lamentablemente han sido que Akadosh Baruj Hu crea que están muy conectados con la necesidad de tener placer, cualquiera que este sea. Y el bajar en un submarino pequeñito, todo incómodo y apretado uno con otro, a ver al Titanic, es casi prácticamente una necesidad de placer biológico. Es prácticamente un placer de ir y ver, de hacer algo que nadie más ha hecho o que nadie más va a hacer. Y eso le hace perder a la persona la capacidad de poder actuar. Como los que pagan para ir a la luna, que ya han pagado y están esperando. Están esperando justamente. ¿Por qué? Porque piensan que lo que nadie hace, ellos lo pueden hacer. ¿Bien? Bueno, eso es a nivel klali. ¿Eso a qué se debe? A que el Yesod HaMaim está muy fuerte. Y la necesidad de tener placer es muy, pero muy fuerte. Y eso ocurre, esto hablamos de cosas muy grandes, ¿no? Pero eso pasa también en nuestros niveles.
A niveles pequeños también suele ocurrir, que nos gustó tal cosa y tenemos un placer exagerado por tal otra. No tiene que ser dafka algo material, puede ser también otra situación. Qué increíble esta familia, cómo la relación familiar o de pareja de esta pareja o de la otra están, a mí me gustaría, y uno empieza a hacer ideas y empieza a construir fantasías sobre sí mismo y sobre el otro y sobre el otra, etc. Todo eso tiene que ver con lo que estamos hablando. Hay una necesidad de tener un placer exagerado en cosas que no todos tienen, y eso es lo que se llama codicia. Codiciar lo del otro. Y Ben Ezra dijo, esto no es normal. Si un campesino quiere a la hija del señor feudal, quiere decir que el campesino está loco. Algo le pasa. No es normal. Y lo mismo pasa con nuestras codicias exageradas. ¿Que? No quiere decir hoy día un traje, un auto, o lo que llama cosas simples, porque ya hoy día tenemos mucho, ¿no? Entonces, yo vi algo así, me gustaría también. Se compró un robot de estos que limpian la casa. Entonces, Beseder, fantástico, a mí también me va a ayudar, voy a comprarme un robot también. ¿Okay? Ok, Beseder, no es codicia eso, porque es parte de nuestra vida. Pero cuando ya se transforma en una obsesión, entonces eso quiere decir que hay algo en la mente de la persona que no está correcto, que no está yendo a donde tiene que ir. Y trae Rabbeinu Haim Vital cómo se corrige esto, cómo podemos llegar a corregir el tema precisamente de la codicia y de la envidia, todo lo que tiene que ver con los placeres. Entonces el Rab trae una opinión que es la opinión de la Cábala, que es a través del estudio. O sea, si la persona estudia Torah, cualquier parte de la Torah, lo que sea, tomas un estudio, no leer. No es que yo me ponga a leer Teilín delante del cótel, es otra cosa. Sino hablamos de estudio, de estudiar un libro, de estudiar esto. Eso ayuda a que la persona se desvincule de las cosas materiales y quiera cosas espirituales. ¿Qué? Un estudio, si es un estudio, sí. Estamos hablando de estudiar. De estudiar, no simplemente escuchar que alguien está hablando, sino estudiar, o sea, tratar de entender lo que dice, dónde lo dice y cómo lo dice. Estudio. Porque cuando uno se llena de cosas espirituales, va dejando de lado las cosas que son más materiales. Obviamente, todo es trabajo, todo es esfuerzo y todo es mucho tiempo también. ¿Okay? Hay simplemente también otras explicaciones de cómo uno se puede defender frente a esto, a la codicia y a la envidia y a tratar de no caer en las tentaciones de las cosas materiales. Que hay 4 puntos. Hoy día voy a ver solo uno, porque hay que desarrollarlo con extensión, que es algo que se llama la muralla. ¿Qué es la muralla? Primero, una muralla, ustedes saben lo que es, ¿no? Una barrera, que no, había una canción en Chile que se llama La Muralla, de una muralla que se abría y dejaba entrar solamente a las personas que yo querían que entraran. ¿Okay? Entonces puede cambiar, ¿no? Depende de a quién quiero y a quién no quiero, ¿no? Entonces, ¿qué significa la muralla? Construir alrededor mío, o alrededor de mi familia, o alrededor de mi comunidad, una muralla. Que decir, eso no entra, eso no entra, eso no entra, eso no entra, eso no entra. ¿Me comprenden? Por ejemplo, vamos a tomar ejemplo, quiere decir que alguien lo haga. Pero digamos, no quiero que mis hijos tengan placeres desmesurados de este mundo, por lo tanto jamás van a comerse un dulce. No un dulce, ni una ugá, nada de eso, porque eso les puede perjudicar. Entonces lo cierro. En mi casa eso no entra. O en mi comunidad o eso no entra. ¿Ven? Empezar a hacer murallas, murallas y murallas, 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 murallas. El tema con la muralla, el que no resulta, es que el mundo externo ingresa como una radiación, o sea, atraviesa cualquier muralla. No hay muralla que el mundo externo no atraviese. No existe. No aquí, no en Mea Shearim, no en Bnei Brak, no en el Ad, no en donde ustedes quieran. No existe que la muralla no sea atravesada por el mundo externo. Por más que yo quiera prohibir y prohibir y prohibir y prohibir, y no esto, 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 y no, que lo puedo hacer. ¿Qué?
siempre va a ingresar porque ingresa, atraviesa cualquier muralla. Entonces no es el mejor método, sino que hay métodos que son mejores. Ese método no resultó nunca. Lamentablemente tuvimos muchas comunidades que desaparecieron incluso, o lugares que se terminaron por la excesiva muralla y que no llevó finalmente a nada. A mucha gente que abandonó, dejó. ¿Por qué? Porque no se sentían dentro de una muralla cuando realmente no había ninguna muralla tampoco, porque todo el mundo externo entraba. Top, Sheelot, vamos a quedar hasta acá y si tienen preguntas...